Muy buenos días y un feliz sábado, mis hermanos. Es un gozo y un privilegio poder compartir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y me mandó un mensaje el pastor, dijo: Meme, me saludas a todos los hermanos de la iglesia de Elsa. Diles que les mando un fuerte saludo y un abrazo a cada uno de ustedes. Así es que se los tenía que decir. Ya la hermana les había dicho que el pastor les mandaba saludos. Yo creo que los quiere mucho, se acuerda mucho de ustedes. Así es que saludos de parte del pastor Jesse Araque. Esta mañana vamos a hablar acerca de fortalecer nuestra fe. Y mientras estudiaba el tema me di cuenta que la palabra de Dios está llena de personas que hicieron grandes cosas por medio de la fe. Y si nomás solamente leemos el libro de Hebreos, nos damos cuenta cómo viene una larga lista de personas que hicieron tantas cosas. Me podía pasar aquí toda la mañana solamente diciéndole a las personas que tenían una fe grande, que confiaban ¿en qué? En un Dios poderoso. Pero solamente vamos a hablar unas cuantas personas esta mañana, si no nos quedaríamos todo el día aquí. Y ya el hermano me dijo que aquí terminan temprano, para las 12 ya estamos fuera, así es que es una buena noticia. Discúlpenme que ando un poco mal de mi garganta. Cada vez que predico me duele mi garganta, no sé por qué. Así es que una disculpa, pero sigamos adelante y confiando en nuestro Dios que Él nos va a usar. Cada uno de los que aquí estamos esta mañana, mis hermanos, estamos aquí por fe. Porque hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios creador. Y solamente hay compañeros de trabajo que me han dicho: pues yo no sé cómo te lavaron a ti el cerebro, dice. ¿Cómo es que ahora tú crees en eso? Dice, la verdad, nunca has visto a Dios. Y le digo, tienes razón. Nadie de los que está aquí hemos visto a Dios. Pero mis hermanos, a Dios lo podemos sentir en todo momento. Dios puede hablarnos a nuestros corazones y lo podemos sentir. Más en aquellos momentos difíciles de nuestra vida, ahí podemos sentir la mano de nuestro Dios. Y es una bendición esta mañana poder hablar de la fe. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a llevar hacia donde Dios está, nuestro Dios. Por medio de la fe es que vamos caminando esta vida, en este mundo, y confiando que tenemos un Dios poderoso. La primera historia que vamos a hablar esta mañana se encuentra registrada en el libro de Daniel, capítulo 3. Dice Daniel capítulo 3, y vamos a leer del 14 en adelante. Dice Daniel: de esta manera. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que te he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho. Hablar un poco acerca de estos tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. La historia es larga y no vamos a leer todo, pero para resumir un poco, estos jóvenes fueron sacados de su tierra desde jovencitos. Vieron
cómo sus familiares murieron, vieron cómo el templo fue destruido. Quizás miraron cómo las promesas de Dios, ¿dónde están? Si alguien tenía, gracias hermano, si alguien tenía un propósito para perder la fe, eran ellos. Y habían sido traídos a otro país y les habían querido cambiar su mentalidad porque ellos confiaban en un Dios verdadero, en un Dios vivo. Y ahora el rey Nabucodonosor se le ocurre construir una enorme estatua de oro. Y no nomás eso, dice, ahora todos van a venir y postrarse ante la estatua de oro. Pero aquellos jóvenes sabían que eso no era correcto. Sabían que al momento de postrarse ante aquella estatua, estaban haciendo a Dios a un lado. Y ellos querían en su corazón permanecer firmes. Pero leímos lo que dijo el rey Nabucodonosor. Y no era que si desobedecían les iban a dar un regaño. A lo mejor dijeron, los vamos a llevar a la junta directiva. A lo mejor les vamos a dar un jalón de orejas. Si ellos desobedecían, mis hermanos, ¿qué les iba a pasar? Iban a ser arrojados dentro de un horno de fuego. Y había que tomar esa decisión. Y aquellos jóvenes tomaron la decisión de serle fiel a Dios. Y dice que pronto llegó alguien y le dijo al rey Nabucodonosor, ¿sabes? Hay 3 jóvenes que te están desobedeciendo. No se quieren postrar ante esta estatua. Y el rey los mandó llamar. Y les dijo, ¿saben cuál es el castigo? ¿Saben lo que les va a pasar? Dijo, así es que en el momento que suenen las tamboras y las arpas y todos los instrumentos de música, se tienen que postrar ante la estatua. Pero aquellos jóvenes permanecían firmes. Su fe era grande, mis hermanos, y confiaban en un Dios poderoso. Por eso aquellos jóvenes le dijeron al rey, si nuestro Dios quiere, nos puede librar del horno de fuego. Si nuestro Dios quiere, nos puede librar de tu mano, oh rey. Pero su fe no les decía, si Dios quiere, no nos va a dejar que pasemos por el horno. Ellos sabían que iban a pasar por ahí. Pero su fe sabía que Dios iba a estar con ellos. Y cuando leemos la historia, miramos cómo ellos fueron arrojados al horno de fuego. Y es que, mis hermanos, Dios no promete que no vamos a pasar por problemas, por dificultades. Pero si nosotros confiamos, si tenemos la fe puesta en nuestro Dios, en esos momentos difíciles, en esos momentos de dolor, de sufrimiento, vamos a ver ahí la mano poderosa de Dios. Dice que cuando el rey Nabucodonosor se asomó a aquel gran horno y vio que habían arrojado solamente 3 personas, ¿cuántas personas miró dentro? Había 4 personas dentro del horno. Porque en esos momentos de sufrimiento, en ese momento de dolor, Dios ahí estaba con ellos. Y así pasa en nuestra vida, mis hermanos. En los momentos más difíciles, cuando uno piensa que ya no tiene más fuerza para seguir adelante, en ese momento cuando ya sientes débil, que ya no tienes fuerza, que ya luchaste, ahí está Dios contigo. Y de pronto te acuerdas que tienes un Dios poderoso y doblas tus rodillas y te hincas y de pronto llega una calma a tu vida. El problema ahí está. Aquellos jóvenes seguían en el horno de fuego, pero dice que se paseaban como si nada porque Dios estaba allí. Y en esos momentos cuando nosotros estamos pasando por un sufrimiento, un dolor, ahí está Dios con nosotros. Solamente tenemos que creer. ¿Por qué? Por fe, mis hermanos. Aquellos jóvenes sabían y confiaban en un Dios vivo.
Y fue importante para ellos, mis hermanos, que en ese momento tomaran la decisión por medio de fe de abrazar las promesas de Dios y confiar que Dios estaría con ellos. Por eso es importante que nosotros, mis hermanos, confiemos y estemos seguros de que Dios está con nosotros. Muchas veces en esos momentos difíciles nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Yo he escuchado muchas veces esa pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué pasó este problema así? ¿Por qué pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando se ahogaron tantas niñas ahora en San Antonio? Y a veces son preguntas difíciles, pero aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, Dios ahí está con nosotros. A veces somos nosotros los que nos desconectamos un poco y nos alejamos de Dios, pero Dios ahí sigue, mis hermanos. Si nosotros clamamos como aquellos jóvenes hebreos que confiaron, Dios allí estaba con ellos. Y así como esa historia, hay demasiadas. En el capítulo 5 de Marcos, encontramos una historia de una mujer que estaba enferma. Dice que ya tenía más de 12 años enferma. La mujer con flujo de sangre. En la palabra de Dios no se habla mucho de esta mujer, no se sabe su nombre, no se sabe de dónde era su historia. Pero lo que sí sabemos es que esa mujer había sufrido por 12 años. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Marcos capítulo 5, que durante esos 12 años ella había gastado todo cuanto tenía. Había ido con un doctor y había ido con otro doctor y nadie lo podía curar. Y a veces pasa así en nuestra vida, que nosotros queremos luchar solos. Queremos pelear solos las batallas. Pero esta mujer, mis hermanos, un día escuchó de un hombre. ¿De quién escuchó? De Jesús. Yo me imagino porque ella estaba apartada, que nomás escuchaba murmuraciones y oíste que Jesús resucitó a aquel paralítico y oíste que Jesús le devolvió la vista al ciego y la mujer se emocionaba y decía, ¿quién será ese Jesús? Yo quisiera conocerlo. Y si nosotros estuviéramos pasando un momento difícil y te dijeran, ahí hay alguien que te puede ayudar, lo quisiéramos conocer. Yo creo que aquella mujer quisiera conocerlo y decirle, quizás Jesús, ¿puedes orar por mí? He estado enferma por 12 años y nadie me puede curar. Pero ella no podía acercarse a la gente. En aquel tiempo era una enfermedad grave y ella no podía estar cerca de la gente. Así es que se tenía que apartar. Y su mente de ella decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Porque es que ella pensaba que tocando su manto podía sanar. Porque tenía fe, mis hermanos. Su fe de ella fue creciendo poco a poco. Y ella sabía que solamente con tocar su manto sería sana. Así que dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Marcos capítulo 5, que un día Jesús llega a Capernaum y empieza a caminar para la ciudad y de pronto la gente se empieza a amontonar. Ya la historia de Jesús ya era muy conocida y todos querían ir, algunos porque tenían problemas, algunos nomás por querer ir. Y dice que mientras que Jesús caminaba, los discípulos lo querían proteger, pero la gente era mucha y lo empujaban y lo apretaban y Jesús iba avanzando. Y de pronto se detuvo. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Y yo no sé quién sería ahí que dicen sus discípulos, pero maestro, si te vienen empujando, te están apretando. No sé, cuando hemos ido a un juego de béisbol
y de repente sales por el pasillo y quieres salir tú primero y sale mucha gente y de pronto hace unos días anduvimos de vacaciones con mi niña y había demasiada gente que cuando íbamos saliendo yo agarraba a mi niña y le apretaba su mano porque yo sentía que la gente me iba haciendo más delgadito y ya no podía y no soltaba a mi niña y yo miraba tanta gente y me imagino que así iba Jesús. Y de pronto se para y dice, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, maestro, todos te empujan. Y tú dices, ¿quién me tocó? Pero Jesús sabía que había salido poder de él. Jesús sintió aquel toque de aquella señora que lo había tocado. ¿Por qué? Por fe. Solamente por fe. Y ella sabía, si solamente tocara su manto, no a Jesús, su manto, nomás tantito, seré sana. Y dice que en ese momento quedó sana. A veces, mis hermanos, así estamos nosotros cuando llegamos a la iglesia. Quizás no tenemos una enfermedad física, pero espiritual. Quizás estamos batallando por un problema de trabajo, un problema familiar, un problema migratorio, ahorita como está la ley. Tengo un amigo que visité y dice, tienen permiso de DACA. Y dice, la verdad que tengo miedo, dice, porque aún con ese permiso nomás te levantan y te llevan. Y le digo, pues solamente confiar en Dios. Y venemos, mis hermanos, con aquel problema, pero venemos al lugar correcto. Venemos con el único que nos puede ayudar. No importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea nuestro problema, no importa cuál sea nuestra necesidad. Cuando tú vienes a Jesús, Él está dispuesto a ayudarte. Solamente necesitamos tener fe y creer que Él nos puede ayudar en esos momentos. No importa el tamaño del problema, no importa lo grande que sea, tenemos un Dios más grande. Y les pido que confiemos en ese Dios poderoso, ese Dios que nos quiere ayudar, ese Dios que está dispuesto ahí a tender su mano. A veces esa mujer luchó mucho tiempo hasta que escuchó de Jesús. A veces nosotros llegamos a la iglesia, muy pocas veces quiero decir esto porque estamos contentos y felices, ya vamos a ir a la iglesia. Yo he escuchado muchos testimonios de personas conocidos míos que dicen, no, si yo no hubiera llegado a la iglesia no sé dónde estaría. Ya mi vida estaba mal. Dice, mi familia estaba mal. Dice, pero gracias a Dios que un día llegué a Jesús. Y quizás tocamos su manto al entrar aquí y salió poder. Y por la gracia de Dios estamos cada uno de nosotros aquí, mis hermanos. Con problemas, dificultades, porque mientras que estemos en esta tierra no se van a acabar. Nadie va a decir, ya, por fin me bauticé, ahora sí se acabaron mis problemas. Nadie. Porque aún hasta el último día que estemos aquí vamos a pasar por tentaciones, por sufrimientos, por pruebas. Pero ahora tenemos a Jesús de nuestro lado. Ahora no vamos a pelear como aquella mujer que anduvo de un lugar en otro hasta que conoció a Jesús. Ahora tenemos a quien ir. Y sabemos que en ese momento el único que nos puede tender la mano es Cristo Jesús. Cuando estudiaba el tema, me llamó la atención la historia de
del centurión romano, una historia que viene en el capítulo 7 de Lucas. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque un centurión romano era una persona recia, una persona fuerte, una persona, no era como dice el pastor, que no era cualquiera, no, era alguien poderoso, alguien que decía y se cumplía la cosa. Cuando este centurión, dice la palabra de Dios, que uno de sus siervos se enfermó, y no cualquier enfermedad, dice que era una enfermedad de muerte, era algo grave. Y este hombre que confiaba en su poder, que confiaba en qué, en su espada, que confiaba en lo grande que era su poder en aquel tiempo, escuchó hablar de Jesús. Y dice la palabra de Dios que un día fue a Jesús para pedirle que sanara a su siervo. Y Jesús le dijo, vamos. Y este hombre le dijo a Jesús, no es necesario que tú vayas. No soy ni digno de que entres en mi casa, dice la palabra de Dios. Dice, pero si tan solo dijeres la palabra, él será sano. Y entonces Jesús voltea y mira a sus discípulos y les dice, ¿pueden ver la fe de este hombre? Dice, yo he andado con todos ustedes y no he visto tanta fe como la de este hombre que no me conoce, que apenas escuchó de mí y dice que yo puedo sanar a su hijo solamente con decir la palabra, que no es digno ni que entre a su casa. Así es que Jesús le dice a aquel hombre, aquel centurión romano, dijo, levántate, ve a tu casa y lo que tú has creído se ha hecho. ¿Qué había creído aquel hombre? Aquel pensaba y le dijo, si voy a Jesús, Él puede sanar a mi hijo. Tenía una fe grande. Y a veces nosotros mismos, a veces dudamos. A veces como decimos, no, es que Dios sí puede ayudarme, pero este problema está grande. Yo conozco compañeros de trabajo que no son cristianos, no conocen de Dios, pero siempre está diciendo, no, sí, es que Dios me ayuda. No, es que todo lo que yo hago, aunque no hace cosas buenas, dice, no, Dios siempre me da la mano, Dios está conmigo. Yo digo, mira, no hace cosas buenas, no conoce a Dios, pero dice que Dios está con él y Dios le ayuda. Y es cierto, mis hermanos, porque Dios está dispuesto a tenderte tu mano. Él cree, Él tiene fe, aunque esté un poco mal, pero él confía y cree en Dios. Y yo dije, y nosotros que conocemos a nuestro Dios, nosotros que confiamos en Dios y a veces dudamos que Dios nos puede ayudar. A veces decimos, no, es imposible, ¿para qué voy a ir a tal lugar? Eso es imposible. Pero si dejamos todo en las manos de Dios, mis hermanos, y confiamos, Dios puede estar dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que la fe de estas personas empezó a crecer, de esta mujer, de este centurión? Dice que porque solamente escuchaban. Dice Marcos 5, 27 y 28. Vamos a leer eso. Marcos
5, 27 y 28. Dice así la palabra de Dios acerca de la mujer. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuando qué dice? Cuando oyó. Ella escuchó hablar de Jesús. Entonces dijo, si yo voy y toco su manto, seré sana. Solamente por escuchar de Jesús. Y ahora en Lucas 7, ahí más adelante, Lucas 7, 3, dice así de esta manera. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué hizo el centurión? Oyó de Jesús. Les voy a contar una historia. Ya pasó algún tiempo, hace poco más de 8 años, mi cuñado enfermó. Estaba joven, tenía 43 años, 7 hijos, una bebé recién nacida. Y la bebé recién nacida y todos los hijitos así, parejitos. 7 niños. Y un día le dan una noticia, que tenía cáncer. Y cáncer en todo su cuerpo. De pronto nomás sale el doctor y dice, no hay nada que podamos hacer por él. Estuvo en el hospital algunos días y pues lo tuvimos visitando. Nosotros somos muchos de familia por parte de mi hermana. Éramos 13, mi hermano murió, quedamos 12. Así es que todos íbamos al hospital. Su cuarto yo creo que a lo mejor, no sé si sabrían, lo hicieron adrede o le dieron un cuarto más grande. Y sí que éramos muchos. Entonces a mí me tocó irlo a visitar varias veces. Y cuando yo llegaba ahí con él, estábamos solos, me decía, cuñado, con una sonrisita decía, cuñado, léeme algo de la Biblia. Digo, sí, dime lo que quieras. Dice, no, lo que tú quieras. Y pues yo pensando, ¿qué palabras de ánimo le voy a dar? Si está postrado ahí, le dijeron que va a morir. Quizá está pensando en sus hijos, en su esposa. Y yo buscaba una historia de ánimo y ya le leía algo y él se quedaba contento. Y así le hacía a las demás personas, léeme algo, léeme algo. ¿Saben lo que él hacía, mis hermanos? Él se estaba alimentando su fe, porque él creía que estando en ese lugar, ahí donde estaba, iba a morir, sí, pero sabía que muy pronto va a volver a resucitar. Confiaba en las promesas de nuestro Dios, de que un día Dios le llamará y se levantará. Pero mientras estaba ahí, él quería que su fe creciera. ¿Y cómo podemos hacer nosotros que nuestra fe crezca? Escuchando la palabra de Dios. Por eso yo les invito, mis hermanos, que todos los días nos alimentemos. Alimentemos nuestra fe, ¿cómo? Escuchando la palabra de Dios. Es el mensaje de esta mañana, que nuestra fe no caiga. A veces en los momentos difíciles, en las pruebas, en el dolor, en el sufrimiento, a veces nos vamos más para este lado y como que, no hombre, ya la iglesia la vamos dejando. Nuestra fe se va cayendo, mis hermanos. Pero yo les invito a que todos los días nos alimentemos de la palabra de Dios. Que confiemos en su poderosa palabra y nuestra fe, mis hermanos, va a crecer. No importa si tú leíste 1, 2, 3 veces la Biblia. Tú abre la palabra de Dios y te vas a alimentar cada día.
Yo les invito, y es mi deseo y mi oración, que alimentemos nuestra fe a través de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga en esta mañana, es mi deseo y mi oración. Ahora vamos a cantar el himno 181. Oremos. Nuestro Dios, gracias te damos, Padre, por tu gran amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe nunca decaiga, Señor, que siempre estemos listos y preparados, caminando en este mundo lleno de problemas y dificultades, pero confiando en que muy pronto, Señor, regresarás por nosotros. Ayúdanos a que nuestra fe nos lleve en ese camino correcto hacia la corona de vida. Ahora que nos vamos a ir de este templo, Señor, rogamos que vaya con tu bendición cada uno de los que aquí están presentes. En Jesús lo pedimos. Amén.